Bendito. Bueno, muy bien. Tome asiento aquí, por favor, y allá en su casa, póngase cómodo. Y vamos a compartir una palabra. Viene el Señor hablando a nuestras vidas. ¿De qué manera, verdad? Obediencia, 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 obediencia. ¿Cierto? Y hay momentos en la vida, lo veíamos el domingo, donde el Señor permite circunstancias que nos deben cuestionar, nos deben llevar a preguntarnos, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Verdad? Cuando hay estancamiento en el área personal, cuando hay estancamiento en el área académica, en el área laboral, en el área familiar, financiera, ¿verdad? Es porque algo está pasando. Y veíamos el domingo que lo que le impide al hombre empezar y prosperar de nuevo es llevar una vida doble, una vida de pecado, el pecado oculto, por pequeño que sea, por mínimo que sea. Madurar y crecer espiritualmente es ser consciente de aquello que no es agradable a Dios y invertir nuestro ser en la gracia de Dios para que todas esas conductas y hábitos se vayan de nuestra vida, se vayan de nuestro diario vivir. Entonces, vemos que cuando la vida se vuelve un ciclo repetitivo de estancamiento, de conflictos, de problemas, que se cierran las puertas, que nada sale bien, que cada vez todo está peor. Y si tu conciencia y tu descarada sinceridad te hace ver y entender que hay allí pecado oculto, pues blanco es gallina, lo pone y frito se come. El obstáculo número uno que no nos permite prosperar es no reconocer nuestro pecado, no confesarlo, no pedir perdón, pero ante todo no apartarnos de esa naturaleza pecaminosa. Mira, pon mucho cuidado lo que te voy a decir. Todos los seres humanos nacimos preprogramados. Todos. Genéticamente venimos preprogramados. Todos nacimos ligados a una cultura. Nacimos ligados a creencias, a religiones. Y de una manera consciente o inconsciente vamos construyendo estructuras mentales que se convierten en hábitos conductuales repetitivos. Y esos hábitos conductuales repetitivos son los que edifican o destruyen nuestro ser. Cuidado con esto. Una persona que no es consciente, que no tiene vida de espíritu, es mecánica. Vive por vivir, vivir. Se levanta, va a trabajar, vuelve, sale de vacaciones, llega de vacaciones, cumple años, celebra Navidad y solo quiere vivir el momento y la emoción y llora y ríe, pero no es consciente de las cosas. No es consciente que la vida que se está viviendo es una construcción de una estructura mental que está ahí arraigada en nosotros, ¿sí? El pecado es una enseñanza transmitida y adquirida. Nacimos en pecado y adquirimos conductas pecaminosas, consciente o inconscientemente, ¿verdad? Entonces, ese pecado, que es una enseñanza transmitida y adquirida, nos somete a conductas que nos apartan de nuestro verdadero propósito. Cuando el ser humano, cuando tú y yo, por X y Y razón, por cultura, por creencias, por moda, por lo que sea, por rebeldía, vivimos una vida fuera del precepto de Dios, ¿verdad? Aunque afuera nos vaya bien, el final de ese proceso, de ese camino, de esa vida, de ese proyecto de vida es ruina, es miseria. En lo mínimo que hagamos. Por eso el Espíritu Santo es el que nos redarguye, nos convence de pecado. Mira, la gracia de Dios
nos dio el poder en Jesucristo para ser libres de esa naturaleza pecaminosa. Por lo cual el primer regalo que Dios nos da como hijos suyos es cuando su Espíritu Santo nos convence de aquello que muchas veces, disfrazado de bueno, destruye nuestra vida, nuestro entorno social y nuestra familia. Eso es un regalo grande, que el Espíritu Santo dentro de ti te diga: eso no es. Pero ¿qué tiene? Eso en este momento no lo ves, pero va a destruir tu vida, va a destruir tus estudios, tu trabajo, tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, tus proyectos. Eso es un regalo maravilloso, que internamente el Espíritu Santo me diga: por ahí no es. Frente al estilo de vida, frente a nuestro diario vivir, ¿sí? Por eso hoy la palabra que quiero compartirle nos enseña el papel fundamental del hombre en un cambio integral de vida. ¿Cuál es nuestro papel para que venga un cambio fundamental de vida? Veíamos el domingo que nos cuesta vencer, superar esas conductas pecaminosas. ¿Por qué? Porque están grabadas dentro de nosotros. Es una estructura, es una construcción. Y hasta que eso no sea derribado, no se puede edificar algo nuevo. Y lo único que derriba esa estructura de iniquidad, que la destruyó, que la acabó, que la desarraigó desde lo más profundo, que es Jesucristo, la palabra de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios. ¿Qué tanto estoy yo lleno de palabra, de presencia, de espíritu? ¿O qué tanto lleno estoy de realidad? Mira, el simple hecho que no hayan conductas pecaminosas, pero que tu vida esté centrada solo en la realidad, en el diario vivir, en el trabajo, en los hijos, en el esposo, en los problemas, en los triunfos. Hombre, ahí hay ausencia de presencia de Dios. Ocuparse solo del diario vivir, ¿sí? Para que te vaya bien y superarlo en lo que te fue mal. Ahí no hay presencia de Dios. Y lo que nosotros necesitamos es ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso encontré un pasaje bíblico en el profeta mayor Jeremías. Hace mucho tiempo que no me paseaba el Espíritu Santo por este pasaje, y verdaderamente para lo que el Señor está trayendo a nosotros, sé que nos va a edificar. ¿De qué manera? La enseñanza de hoy tiene como título: ¿por qué otros sí y mi pueblo no? ¿Por qué otros sí y mi pueblo no? Dice el Señor. ¿Por qué otros sí y mi pueblo no? Esto suena como a frase de papá a los hijos. ¿Y por qué otros sí pueden y usted no? ¿Y por qué otros sí lo hacen y usted no? ¿Y por qué otros sí lo lograron y usted no? Pues Dios también dijo: ¿y por qué otros sí y mi pueblo no? Acompáñenme al libro del profeta mayor Jeremías, por favor. Y ubíquese en el capítulo 35. ¿Por qué otros sí? Y entonces ahora sí personalicémoslo. ¿Y yo no? ¿Por qué otros sí y yo no? ¿Por qué el otro sí pudo superar esa conducta, ese hábito, esa debilidad, y yo no? ¿Por qué? Esa es la enseñanza de hoy. Vamos a mirarlo en el libro mayor del profeta Jeremías, capítulo 35, traducción lenguaje actual. Dice así las santas escrituras en el nombre de Cristo Jesús. Cuando Joacim, hijo de Josías, era el rey de Judá, Dios me habló de nuevo y me dijo: Jeremías, quiero que vayas a hablar con los descendientes de Recab. Invítalos a venir a una de las salas de mi templo. Una vez que estén allí, ofréceles una copa de vino. Yo fui en busca de Jaazanías, hijo de mi tocayo Jeremías y nieto de Abasinías. También fui en busca de todas las familias descendientes de Recab
y las llevé al templo. Nos reunimos en la sala de los hijos de Hanán, hijo de Igdalias, que era un hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a la de los jefes y estaba encima de la de Maaseías, hijo de Salum, que era el que vigilaba la entrada del templo. Allí les ofrecí vino a todos ellos, pero me respondieron que ni ellos ni sus hijos acostumbraban beber vino, porque su antepasado Jonadab, hijo de Recab, se lo había prohibido. Jonadab les había dicho que si querían vivir mucho tiempo en la tierra donde vivían como peregrinos, tenían que habitar siempre en carpas. Perdón, me salté. También me dijeron que tenían prohibido sembrar semillas, plantar viñedos, tener propiedades y construir casas. Jonadab les había dicho que si querían vivir mucho tiempo en la tierra donde vivían como peregrinos, tenían que habitar siempre en carpas. Los recabitas habían seguido al pie de la letra todas las instrucciones de su antepasado Jonadab, pero cuando el rey de Babilonia invadió Israel, ellos decidieron refugiarse en Jerusalén para escapar del ejército de Babilonia y de Siria. Entonces el Dios de Israel me dijo: Jeremías, ve y dile a toda la gente de Judá y de Jerusalén que se fijen en el ejemplo de los recabitas. Eso es lo que yo quiero, que obedezcan sin falta mis mandamientos. Jonadab les ordenó que no bebieran vino y hasta el día de hoy siguen obedeciendo esa orden. Ustedes, en cambio, no me hacen caso, aun cuando una y otra vez les he pedido que me obedezcan. Siempre les he mandado a mis profetas para decirles que dejen de hacer lo malo y no adoren a otros dioses. Les he pedido que me obedezcan para que puedan vivir en la tierra que les prometí a ustedes y a sus antepasados. Sin embargo, ustedes insisten en desobedecerme. Los descendientes de Jonadab siempre han obedecido la orden de su antepasado. En cambio, ustedes nunca han sido obedientes. Por eso ahora les anuncio todos los castigos que enviaré sobre Judá y sobre todos los que viven en Jerusalén. Los voy a castigar porque no han prestado atención a mis palabras ni han obedecido mis mandamientos. Yo, el Dios Todopoderoso, les juro que así será. Yo fui y hablé con los recabitas. Les dije: el Dios Todopoderoso me manda a decirles lo siguiente: ustedes siempre han obedecido las órdenes de su antepasado Jonadab. Han seguido al pie de la letra todas sus instrucciones. Por eso yo les prometo que uno de sus descendientes siempre estará a mi servicio. ¿Por qué otros sí y mi pueblo no? ¿Por qué otros sí y yo no? Vemos una historia bíblica real del antiguo pacto con el pueblo de Judá. Acuérdate que después de que el pueblo de Dios se divide, Israel, se va Israel con 10 tribus y Judá queda con 2. En este momento Israel ya había sido llevado al exilio por Nabucodonosor. Solo queda Judá con capital Jerusalén, y está el profeta Jeremías trayendo una palabra de exhortación al pueblo de Dios. Y el ejemplo que él les dice es impactante. Le dice: mire, los recabitas, porque su antepasado Jonadab les dijo que no bebieran vino, hasta el día de hoy no lo beben. Y también les dijo que no sembraran semillas, ni plantaran viñedos, ni tuvieran propiedades, ¿sí? Ni construyeran casas, sino que vivieran en carpas. Y Dios le dice a Jeremías: dígale a mi pueblo, del cual yo soy su Dios, como estos que no son mi pueblo,
sí han obedecido a una palabra de hombre. Y puso como ejemplo a extraños ante su pueblo para algo que es fundamental, ¿sí? La obediencia. Fui direccionado hoy a adorar la presencia de Dios, santidad. Pero en realidad, ¿qué es santidad? Definitivamente obedecer la palabra, vivir en obediencia a la palabra, eso es santidad. Ok, pero es que es vivir en santidad construyendo un proyecto de vida. Santidad no es solo no fumar, no adulterar, no robar, no las conductas externas. Santidad tiene que ver con construir, edificar, allí donde tú y yo estamos. Algo tan sencillo en tu lugar de trabajo. ¿A qué horas llegas? ¿A qué horas sales? ¿Cómo estás haciendo tu trabajo? ¿Cómo nos comportamos a diario? ¿Qué tan sinceros y honestos, transparentes y leales somos con ese compromiso? Porque al día de hoy en mucha empresa, al último que contratan es al cristiano, porque se la pasa arrodillado rezando en vez de cumplir con su labor de trabajo. Se la pasa expulsando demonios por todo lado en vez de estar responsable con su labor de trabajo. Y santidad tiene que ver con eso, con cumplir, con ser responsable, con hacer las cosas. La Biblia dice en el Nuevo Pacto: el que no provee para su casa, niega la fe. El que no provee para su casa, niega la fe, ¿verdad? Entonces el Señor nos está hablando de vida de santidad, y la vida de santidad no tiene que ver con un hablado ni un caminado, sino con el diario vivir. Eso es adorar a Dios. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nos lleva a revisarnos. Viene el Señor y confronta de qué manera a su pueblo. Pero aquí la pregunta es: ¿quiénes eran los recabitas? ¿Quiénes eran los recabitas? Entonces, escuche esto, cómo está todo ahí unido. Los recabitas son descendencia de los ceneos, que son una tribu madianita. Y esa tribu madianita son hijos de Abraham y Cetura, la segunda esposa de Abraham cuando murió Sara. La promesa de salvación vino a través de Isaac, pero usted que ha leído la Biblia sabe que Abraham después, cuando murió Sara, se casó con Cetura, y ahí nacieron otras generaciones, y esa es la generación de los recabitas, que vienen de los madianitas, descendencia de Abraham, la promesa de Dios. No son pueblo directo descendiente de Israel ni de Judá, pero traen ese llamado. Y puedo decir yo que Dios en su infinita y divina providencia les guió sin que ellos lo supieran. ¿A dónde voy? Hoy en día, dentro del mover eclesial, ese falso orgullo y esa mentira religiosa, entonces los evangélicos dicen: los católicos no son. Católicos y evangélicos dicen: los testigos de Jehová, esos no son. Los tripartitos dicen: esos pentecostales unitarios no son. Y vivimos diciéndonos unos a otros dentro del mover eclesial que estos no son y que yo sí soy. Y de eso no se trata. Cuando Dios en el Apocalipsis dice que viene por su pueblo, Él no dice: y vengo a mi iglesia católica, a mi iglesia evangélica, a mi iglesia cristiana, a mi iglesia a los testigos de Jehová, a mi iglesia mormona, a los musulmanes. Él dice: de los 4 puntos cardinales de la tierra, Él recoge a su pueblo. Porque aquí entendemos que de los 4 puntos cardinales hay descendientes de la promesa de Dios. ¿Quiénes? Quienes obedecen la palabra. Ahora nosotros en la familia, en el barrio, en todo lado, aquellos que no profesan la fe que nosotros profesamos, nosotros los descartamos. Esos no son.
Esos no son porque no vienen a congregarse aquí con nosotros. Es más, entre nosotros mismos hay cositas que porque usted es de otra congregación y de otro pastor y de otra denominación. Y qué ejemplo tan grande que le dice el Señor a su pueblo. Le juró y le prometió a los recabitas que por ellos haber sido obedientes a la voz de un hombre, haber tenido carácter, identidad y valor, uno de ellos siempre iba a estar al servicio de Dios. Y nosotros desafortunadamente podemos estar como el pueblo de Israel, orgullosos de ser cristianos, orgullosos de tener un título, orgullosos de los dones, orgullosos, bueno, no sé de qué, pero ¿cómo está la vida? ¿Cómo está la obediencia a la palabra? Ok, entonces, para que haya obediencia a la palabra se debe conocer la palabra de Dios. ¿Qué tanto la conocemos? ¿Qué tanto estamos aquí metidos? ¿Sí? ¿Qué tanto sabemos qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada? Porque ahí es donde está verdaderamente la razón de ser de un hijo de Dios. Entonces vemos que Jonadab, hijo de Recab, tiempo atrás se había unido al rey Jehú para matar a los profetas de Baal que el rey Acab, rey de Israel, y Jezabel habían establecido dentro del pueblo de Dios. De ahí viene, ¿sí? Ese Jonadab fue el que impartió estas órdenes a su descendencia recabita, la cual ellos siempre cumplieron. Entonces, ¿qué tanto estamos nosotros metidos con Dios? Al día de hoy nos viene hablando de eso. Nos ha traído durante 15 años en un proceso de formación, en un proceso de crecimiento, de misericordia y de gracia. Y aquí en el año 15 nos dice, es tiempo. Es tiempo. Pero entonces el Señor no está hablando como ese Dios con un palo, o como a veces lo predico yo, fuerte, confrontante y duro. No, Él simplemente como un Padre amoroso nos dice, ¿no te das cuenta que el que tú no obedezcas, lo único que te conlleva es a tu destrucción? Y contigo la destrucción de tus generaciones, porque no estás dejando una semilla. No estás dejando una simiente, un ejemplo. No estás dejando una generación siguiente que lleve la posta a los nuevos tiempos. Entonces, Él no es que dice, como le dijo al pueblo de Judá, que se cumplió, los voy a destruir. Los entregó en manos de Nabucodonosor. A nosotros no nos tiene que entregar en manos de nada. Él sigue amando al pecador, pero el que insiste en vivir una vida de pecado, Dios le permite y le permite hasta que vienen las consecuencias. La invitación hoy es, en verdad, ¿cómo está nuestra vida? Y mira lo que te quiero compartir. Lo dijo el sábado ahí en Crónicas, el domingo lo dijo. Lleva 2 semanas diciéndolo. Humíllense. ¿Qué es humillarse? Reconocer mis conductas. En realidad tengo la capacidad de reconocer lo que está alineado a Dios o no. Porque al igual lo vamos a reconocer con dolor. Pero estamos alineados, estamos por lo menos, Señor, sí, mira, yo no he podido perdonar, pero yo sé que está mal, ayúdame. Señor, mira, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro. Señor, yo no estoy cumpliendo en mi trabajo. Señor, yo estoy con este hábito, con esta conducta, con esta debilidad. A mí en las finanzas son muy despilfarrador, en mi manera de hablar, en mi manera de vivir. Tú conoces esta área. Pero en realidad hay la capacidad de humillarse ante Dios. Porque fue lo primero que pidió. Humíllese, reconozca su debilidad. Luego dijo, ore. ¿Qué es? Preséntemela en la palabra.
Ore, metas en la palabra y dígame: Señor, no puedo con esto, se me salió de las manos, tengo odio, tengo esta conducta, tengo este hábito, Señor, y aunque quiero, no puedo. Ore, le dijo él. Primero reconózcalo. El Señor nos está llamando a reconocer, por pequeño que sea, esas pequeñas zorras o grande que sea el pecado. Y era lo de la palabra del domingo y la que viene el próximo domingo, que decimos: pero Señor, usted sabe cuántas veces he querido dejar esto y no puedo. Cuántas veces lo he intentado y no puedo. Cuántas veces he querido de hacer aquello y vuelvo y vuelvo y vuelvo. Y nos dimos cuenta que todo esto sucede porque está grabado dentro de nosotros y no hay otra solución que apasionarnos, meternos, llenarnos de palabra, perseverando hasta el fin. Porque el punto de nosotros es que no perseveramos. Patada de antioqueño, arrancamos con bríos y terminamos con escalofríos, y ha sido parte de nuestro proceso, pero este es un tiempo especial de parte de Dios para nosotros. Quiero recordarte que estamos en la hora novena para la comunidad y es un tiempo especial. Y el Señor me está inquietando y el Señor me está moviendo a decirle a su iglesia, a decirle a usted: es tiempo que usted sea libre de esos hábitos conductuales pecaminosos que han estancado su proyecto de vida. Sí, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Hasta ahora mire cómo estamos de bien, no estamos peor por su misericordia. Pero hay algo muy especial que es de nosotros, para nosotros, de parte de Dios. Y tiene que venir esa determinación, esa decisión, humillándonos, orándonos y buscándolo de todo corazón para que nos apartemos del pecado. Humíllate, ora, búscalo de todo corazón y al mismo tiempo, apártate, apartémonos de esas conductas, por pequeñas que sean. Hay personas que se les hace normal hablar de los demás, murmurar, chismosear, criticar. Y hay personas que lo hacen de qué manera, con sentido, con fuerza, ¿verdad? Aquí la pregunta es: ¿cuál es la excusa para no hacerlo? A ver, contéstese. ¿Cuál es la excusa para que usted y yo no dejemos esa conducta, ese hábito, esa debilidad? Yo soy así. No hay excusa. Cristo murió por nosotros. No hay excusa. ¿Por qué? No hay justificación. Porque esa conducta y ese hábito nos está destruyendo nuestro proyecto de vida. Y lo peor de todo, día a día se cauteriza más nuestra mente. Cauterizarse es que se cierra, se sella. Una mente cauterizada es una mente que no puede reconocer el error en el que está y empieza a llamar bueno a lo malo. Le es imposible darse cuenta que esa conducta, que ese comportamiento, que ese hábito lo ha venido destruyendo, y simple y sencillamente, escúchame, terminamos culpando a los demás. Ay, es que yo soy así de grosero y de gritón con usted porque usted me provoca. No hay justificación ante Dios que la conducta de otro te lleve a ti a maltratar a alguien, a insultar a alguien. No hay justificación que la conducta de otro te lleve a ti a practicar hábitos conductuales específicos que tú sabes que te destruyen a ti y están destruyendo tu atmósfera familiar y social, laboral, académica, financiera. No hay una justificación, no la va a haber nunca. Entonces, ¿cuál es la excusa para no hacerlo? Y el primer paso es: ¿puedo aceptar mi esclavitud, mi debilidad? ¿Puedo aceptar y reconocer qué es lo que no me permite avanzar? Y ahí es donde entra un proceso verdadero de crecimiento.
Un proceso verdadero de hacer un viaje a nuestro interior. Mira, te digo a ti mujer, a ti varón, tienes que hacer un alto en tu vida. Ya no culpes más a nadie. Es más, ni te culpes a ti. Acepta la responsabilidad. La culpa mata, pero cuando acepto mi responsabilidad, eso me libera. Y pídele al Espíritu Santo que te muestre qué te tiene ahí encadenado. ¿Por qué no puedes reconocer? ¿Por qué se cauterizó tu mente? ¿Por qué tus emociones, tus sentidos, tus acciones, tus palabras han sido cauterizados y has caído en un nivel de conductas que haces daño a los demás, te haces daño a ti mismo y no tienes la capacidad de decir estoy mal? No tienes la capacidad. Por sencillo que sea, las pequeñas zorras destruyen el viñedo. Y Dios nos está hablando de qué manera, nos está diciendo, vienen tiempos específicos donde debes pasar a otro nivel, donde debes entender algo y donde debes empezar a hacer algo específico para que avances en el propósito que yo tengo para ti. Aquí en la comunidad cristiana Camino de Vida Plena podemos acompañarte en ese proceso. Porque no basta con venir a congregarte o quedarte ahí sentado mirando los miércoles y los domingos al pastor Martín o al otro pastor o al profeta o al coach o al influencer o a ese líder. No, eres tú quien debes empezar la batalla. Nadie podrá hacer por ti lo que tú no quieras y debes y necesitas hacer por ti mismo, por ti misma. Sí, estamos todos como cuerpo de Cristo para acompañarnos, para ayudarnos, pero es necesario iniciar un viaje a nuestro interior y perseverar en ese viaje. Así que te invito a que seas parte de ese proceso de los 12 pasos. Alguien en AIPE me decía que qué posibilidad hay de que se hiciera virtual, ¿verdad? Mi doctor Daniel tuvo un impasse de salud. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencias el lunes y va a estar unos buenos días incapacitado, pero en el momento que él retome, vamos a mirar cómo el Espíritu nos da la estrategia para hacer ese proceso de los 12 pasos también virtualmente, para usted que está en otra ciudad, para usted que puede reconocer que hay conductas que lo han estancado en su vida, aunque tiene todo lo necesario en su diario vivir. Pero usted sabe que hay pequeñas zorras que le están destruyendo el viñedo. Llevas años con esas conductas y son conductas que ante la sociedad se ven como buenas. Son hábitos, son comportamientos que se ven como buenos. Pero el Señor es fiel y misericordioso en perfeccionar la obra que empezó en nosotros hasta el día de Jesucristo. No dijo en terminarla, en perfeccionarla. Y esto es parte de ese perfeccionamiento, ¿sí? Entonces, le invito a que se meta con el Señor, ¿sí? Mira, cuando uno se llena de palabra y uno se humilla y uno reconoce, le dice: Señor, estoy así, mi hogar está así, mi casa está así, mi familia está así, por mi responsabilidad. Ahí se abre la puerta de restauración. Cuando alguien acepta su responsabilidad, la puerta de restauración se abre, ¿sí? En un hogar, cuando el hombre es infiel y la mujer no lo fue, el hombre le queda difícil aceptar su responsabilidad porque es el que cometió el pecado. Y si no tiene relación con Dios, mucho menos. Pero tú, mujer, que estás herida por la infidelidad de tu esposo, a ti te corresponde, como Cristo lo hizo por nosotros, aceptar la responsabilidad de la destrucción de ese matrimonio. ¿Por qué? Porque no basta con que tú no hayas pecado. Eso es santurronería. Es necesario como hermanos que asumamos la responsabilidad de nuestros errores. Como padres, la responsabilidad de los errores de nuestros hijos.
como esposo la responsabilidad del error del uno y del otro y venir a la presencia de Dios y humillarnos y orar y buscarlo y apartarnos de esas conductas. Y Dios responde, Dios respalda. No te pierdas la palabra del domingo. El domingo pasado fue una palabra fuerte, confrontante, pero el domingo trae una palabra de esperanza, de alivio, de salvación, de justificación, de redención, de perdón. Ese es Jesucristo, el ministerio de la reconciliación. El Señor no vino a condenarnos, el Señor no vino a juzgarnos, el Señor no vino a estriparnos porque estamos en pecado. Él vino a levantarnos y el Señor nos está haciendo entender que nosotros estamos ahogados en un vaso con agua. Y con su poder y su sabiduría y su divina providencia y su amor está dándonos la mano. No rechaces la mano de Dios. Te la está dando ahí en esa situación que estás viviendo. Por eso te cerró puertas, por eso te estancó, por eso se fueron personas influyentes de tu vida, por eso no pudiste hacer ese viaje, por eso estás como estás y estás donde estás. Pero no es Dios juzgándote, condenándote ni aplastándote. Es Dios diciéndote, tuve que permitirlo. ¿Para qué? Para que vuelvas a empezar y a prosperar de nuevo. Y dice, yo morí por tu pecado, yo pagué el precio de tu iniquidad. Ahora necesito que tú te levantes con el poder de mi espíritu y determines, decidas empezar y prosperar de nuevo. Amén. Entonces, mis amados, la invitación es concreta, la invitación es definitiva. Metámonos con Dios, humillémonos delante de Dios, humillémonos delante de Dios, oremos su palabra, busquémoslo de todo corazón y el poder y la fuerza del Espíritu de Dios nos guiará por su gracia a apartarnos de esa conducta. Pero confiesa la conducta. Paso número 1, confesar mis conductas. Confesarlas una a una. Siéntate, ta. Pero yo ya lo hice, pero no has cambiado. Pero yo ya lo dije, pero no has cambiado. Y este es un tiempo especial. Humíllate. Ora, búscame y apártate. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mi amado. Próximo sábado tenemos la reunión de los 12 pasos. Aquí estaremos 3:30 de la tarde. Los que vamos en el paso 8 y a las 5 de la tarde los que inician al paso 1. Aquí lo esperamos. 6 de la tarde este sábado 4 de marzo, a las 6 de la tarde nos vamos a reunir todos los que hicimos parte de la jornada habitante de la calle. Ahí vamos a estar. Vamos a evaluar la jornada habitante de la calle, 1. Y 2, vamos a programar la siguiente jornada. Así que lo invito a que esté atento este sábado, pero ante todo atento a su proceso. Vuelva a retomar su proceso. Allá en el libro de Job dice, vuelve ahora mismo en amistad con Dios y tendrás paz en tu corazón y todo lo que hagas será prosperado. Volver en amistad con Dios es empezar a reconocer mis errores. Mi oración esta noche es que el Espíritu Santo de Dios te convenza de pecado. Que el Espíritu Santo de Dios te redarguya. Que el Espíritu Santo de Dios abra tus ojos y te permita ver que lo que llamas bueno no es bueno. Que el Espíritu Santo de Dios traiga temor de Dios a tu vida. Que el Espíritu Santo de Dios te enseñe que debes hacer un alto. Hay personas que deben hacer un alto en su vida, van muy rápido tomando decisiones sin consultar con Dios, desde un corazón herido. Para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, mi corazón debe estar sano, sano del pasado, del pecado, del odio, del resentimiento,
de todo aquello que nos arruinó. Por eso, cree y confía en la palabra de Dios. Retoma tu proceso. Vuelve a leer la Biblia. Vuelve a empezar un capítulo del Antiguo, un capítulo del Nuevo, el Proverbio, el Salmo diario, y memoriza palabra. Si ya tienes los 11 capítulos, pues memoriza más. Si no tienes los 11, vamos, memoriza los que te faltan. Ese capítulo 8 de Romanos, Isaías 54, Efesios 1, Salmos 34, Salmos 27. Retoma tu proceso. Pon a prueba a Dios y te vas a dar cuenta que es un tiempo de visitación para nosotros. Este es un tiempo de visitación para nosotros de parte de Dios. No lo rechacemos. No endurezcamos nuestros corazones como en Meribá. Entremos en el reposo. Vivamos el día a día, obrando conforme a su voluntad. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que la gracia del Padre te acompañe en todo momento. Que el amor de Jesucristo llene todo tu ser y la sabiduría del Espíritu Santo nos lleve a tomar decisiones asertivas. Vamos a orar el Salmo 121 para terminar. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es mi guardador. El Señor es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. El Señor guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Nos vemos el próximo sábado, el equipo de los 12 habitantes de la calle, y domingo 9 de la mañana por este mismo canal. Que el Señor Jesucristo te siga llenando con su amor infinito y eterno. Amén. Hasta mañana. Donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de enseñanza, donde el objetivo es aportar a su crecimiento integral y espiritual. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.